Bueno, la imagen que ven en la pantalla, no sé si esto se puede acercar, no, a ese fíjese, es la de Perseo después de haber cortado la cabeza de Medusa. Es una escultura magnífica realizada por Benvenuto Cellini y se encuentra en la loggia de la Piazza de la Signoria en Florencia, en la esquina justo con el Palazzo Vecchio, donde está la copia del David de Miguel Ángel. Pues bien, la historia de Perseo, que quiero referirla brevemente. Un oráculo le había anunciado a Acrisio, que era rey de Argos, que moriría a manos de su propio nieto. Entonces, Acrisio encerró a su hija Dánae en una torre de bronce para impedir que no tuviese trato con ningún varón. Pero Zeus se transformó en una lluvia de oro que cayó sobre Dánae desde el techo y la dejó embarazada. Como saben, Zeus era muy dado a esto. Y el hijo de Dánae fue Perseo, por tanto, un semidios. Cuando Acrisio se enteró, arrojó al mar a Dánae con su hijo en un cofre de madera. Y Zeus hizo que Poseidón calmase el mar y el cofre llegó a la costa de la isla de Sérifos. En esa isla gobernaba el rey Polidectes, que se enamoró de Dánae. Y pensando que Perseo sería un estorbo para sus planes, lo envió a que le trajese la cabeza de una de las 3 gorgonas, Medusa. Medusa tenía la propiedad que convertía en piedra a todo aquel que osase mirarla. Entonces las ninfas le regalaron a Perseo un zurrón mágico para meter en él la cabeza de Medusa sin peligro, para que no mirase. El zurrón no está aquí representado. Unas sandalias aladas, que sí están, y el casco de Hades, que también está, que volvía invisible al que se lo ponía. Y de Hermes recibió la hoz de acero para cortar la cabeza, que también la tienen ahí, y de Atenea un escudo brillante como un espejo que no está representado. Perseo utilizó ese espejo para mirar a Medusa sin hacerlo directamente, para evitar convertirse en piedra. Le corta la cabeza, por cierto, Medusa la tienen aquí abajo, no sé si se ve, no se ve muy bien porque lo he acercado demasiado. Ahí tiene la cabeza de la Medusa y aquí parece que está saliendo sangre, etc. Bueno, le corta la cabeza de Medusa y de esa cabeza nace el caballo alado, Pegaso, y el gigante Crisaor. Esta es la historia que cuenta la mitología griega sobre Perseo, brevemente. Bueno, los filósofos empiristas ingleses del siglo XVII y XVIII, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, enfatizaron siempre la experiencia como única fuente del conocimiento. Es muy conocida la frase que la mente humana era, en latín, tanquam tabula rasa in qua nihil scriptum es decir, como una tabla rasa en la que no hay nada escrito. Esa es la opinión que tenían los empiristas ingleses. Por supuesto, esta idea hizo que la educación adquiriese una importancia fundamental. Frente a esta opinión, en la historia de la filosofía, hay otros autores que defendían que el ser humano nacía con ideas innatas, como es el caso de Platón, Renato Descartes, Immanuel Kant, Baruch Spinoza o Gottfried Wilhelm Leibniz, entre otros. Y posteriormente, el psicólogo estadounidense William James, en su libro Principios de Psicología, publicado en 1890, decía que el ser humano tenía que tener más instintos innatos que los demás animales. Los animales nacen con toda una serie de instintos o predisposiciones para adaptarse a su entorno. Él decía, sería absurdo que los seres humanos tuviesen menos que el resto de los animales, o incluso ninguna predisposición o instinto innato. Y una neurocientífica, Annette Kamilov Smith, recientemente fallecida,
En su libro Beyond Modularity, es decir, más allá de la modularidad, se hacía la siguiente pregunta: ¿por qué habría dotado la naturaleza a todas las especies, excepto a la humana, con algunas predisposiciones de ámbito específico? En realidad es exactamente la misma opinión que William James. En el siglo XIX, un etnólogo alemán, Adolf Bastian, que es ese señor, fue conocido por el concepto que él acuñó de los Elementargedanken, que se ha traducido al español como ideas elementales, aunque la traducción literal sería pensamientos elementales, pero es igual. Estos pensamientos o ideas elementales estarían presentes en todos los pueblos y que solo sufrían pequeñas variaciones dependiendo de la cultura en la que se expresaba. Con otras palabras, según Bastian, existiría una dotación fundamental, psicológica y unitaria para toda la humanidad. Y este pensamiento tuvo una enorme influencia en la teoría de los arquetipos o imágenes primigenias del psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Los arquetipos de Jung son imágenes oníricas que aparecen en los ensueños y fantasías que representan motivos universales en todas las religiones, mitos y leyendas, y que Jung descubrió en pacientes esquizofrénicos que no tenían la cultura suficiente para haberlas conocido, estas imágenes, ni las habían heredado, por lo que concluyó Jung que provenían de lo que él llamó un inconsciente colectivo, que todos poseemos. Jung definió el arquetipo como una especie de disponibilidad para producir una y otra vez la misma o similar idea mítica. Recuerden, el padre, la virgen, el hijo, el niño pequeño, etcétera, el hombre con barbudo, etcétera. Son ideas que aparecen siempre en todos los mitos y en todas las imágenes oníricas de las personas. Desafortunadamente, la neurociencia no ha aportado aún ninguna base neurobiológica para este fenómeno. Pero quizás una aproximación a estas imágenes primigenias sería lo que se ha llamado memoria filética, que el neurocientífico español Joaquín Fuster, en su libro, este es hermano de Valentín Fuster, el cardiólogo, está en Estados Unidos, en Los Ángeles, yo creo que desde siempre, pero de vez en cuando viene a España, es muy amable, es muy simpático. Pues escribió un libro que se llama Cerebro y Libertad, y en él define la memoria genética en forma de estructuras y mecanismos nerviosos que son esenciales para la adaptación ecológica. Aunque hay que decir que Joaquín Fuster se refiere más bien a memorias sensoriales y motoras, y no tanto a mitos, ¿no? En cualquier caso, hoy sabemos que tenemos una serie de predisposiciones genéticas innatas, como por ejemplo la gramática universal. Si recuerdan, el lingüista Noam Chomsky en Estados Unidos propuso que nacíamos con una gramática universal y que explicaba por qué el niño aprende mucho más rápidamente un lenguaje que lo que cualquier teoría del aprendizaje podría suponer. Es mucho más rápido. Así que tenemos una predisposición para el lenguaje, tenemos una predisposición innata para el reconocimiento de caras familiares, nacemos con ellas, sabemos exactamente dónde está, en la parte inferior del lóbulo temporal, del hemisferio derecho, y también tenemos un miedo innato a animales como las serpientes o las arañas. Curiosamente, este miedo a las serpientes lo tienen también animales que nos han precedido en la evolución. Si ustedes toman a un chimpancé que nace en cautividad y lo crían en cautividad, nunca ha visto una serpiente, le colocan una serpiente delante y empieza a aullar para alertar a sus colegas, a sus congéneres, exactamente igual que lo hace un chimpancé en la selva, es decir, en la naturaleza. Luego, por tanto, el chimpancé nace con ese miedo innato a las serpientes. También lo tienen otros primates. Tenemos también, de manera innata, una teoría del número. Hay muchos animales que tienen un conocimiento del número innato. Y tenemos también, de manera innata, lo que se llama una teoría de la mente, es decir,
la capacidad de atribuir estados mentales a otras personas, es decir, ponernos, se dice vulgarmente, ponernos en la piel del otro, averiguar, anticipar, es muy importante en la evolución, anticipar lo que el otro piensa o lo que el otro está sintiendo, y de esta manera, por eso se llama teoría de la mente, porque nosotros lo que hacemos es elaborar una teoría, nunca podemos entrar en la mente del otro, pero suponemos que está pensando, que está sintiendo esto, y de esta manera nos permite entender las causas de las conductas y anticiparlas, como he dicho, lo cual es muy importante para la evolución. Otra predisposición innata es muy probablemente la tendencia que tenemos todos a analizar el mundo en términos antitéticos o binarios. Lo que se llama, yo lo he llamado el pensamiento dualista, y el psiquiatra norteamericano ya fallecido Eugene D'Aquili, luego verán la imagen al final, suponía que era la consecuencia de la acción de una estructura que estaba en el cerebro, en el lóbulo parietal del hemisferio dominante, que suele ser en la mayoría de las personas el izquierdo, porque es donde está fundamentalmente el lenguaje. Y él le llamaba a esa estructura el operador binario, que nosotros utilizábamos para analizar el mundo en términos antitéticos. El profesor de antropología estadounidense Donald Brown nos dice que el ser humano posee cientos, quizás exagere, de atributos que él llamaba universales, es decir, que compartimos todos. Y probablemente es muy probable que muchos de ellos respondan a predisposiciones innatas. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué insisto tanto yo en las predisposiciones innatas? Pues precisamente porque en la mitología se manifiestan estas predisposiciones haciendo que se repitan muchas imágenes en las distintas culturas del mundo sin que estas culturas hayan tenido contacto entre sí. Los mitos son fruto de nuestro cerebro como todo, y es lógico pensar que estas ideas elementales o pensamientos elementales, según Bastian, jueguen un papel importante en la configuración de los mitos. Respecto al origen de los mitos, el origen temporal, una hipótesis asume que se remontan a un momento en la prehistoria que ustedes, si estuvieron el miércoles pasado, ya conocerán, este momento conocido como la explosión cultural o la explosión simbólica, hace aproximadamente unos 40.000 años, cuando nace la religión, el mito, el arte y muy probablemente, según Davidson, el lenguaje sintáctico en el ser humano. Algunos autores suponen que los mitos son efectos colaterales. Efectos colaterales, un biólogo de Harvard, que también ha fallecido hace unos años, que se llamaba Stephen Jay Gould, decía que estos eran spandrels. Spandrel es una palabra inglesa que se traduce en español por enjuta o pechina. Es un término de arquitectura que enseguida van a entender lo que quiere decir. Esos son los spandrel. No están diseñados a propósito por el arquitecto. O sea, es el resultado de la conjunción de dos arcos con un cuadrilátero. Generalmente en arquitectura estos espacios se adornan pues con imágenes, con rosetones, etcétera, etcétera. Son efectos colaterales de otra cosa que el arquitecto ha diseñado, que son los arcos y luego el techo. Stephen Jay Gould, este biólogo de Harvard, escribió el año 79 un artículo junto con Richard Levontin y se refería a los spandrels de la Catedral de San Marco en Venecia. Y por eso les he traído esta imagen, porque como verán aquí, estos spandrels están rellenos siempre en este caso por ángeles, en otros sitios están rellenos por otras cosas, otras imágenes, etc. Es decir, no son queridos. Naturalmente el biólogo se refería a que en la evolución hay cosas que no están diseñadas expresamente, sino que son efectos colaterales. Pues bien, una vez que ya hemos aclarado este término, hay que decir que algunos autores piensan que los mitos son efectos colaterales de procesos neurobiológicos,
lo que podrían antedatarse al origen del Homo sapiens moderno, es decir, hace 200.000 años, pero como hemos dicho, probablemente nacen en la explosión cultural hace unos 40.000 años. Pues bien, una persona que ha estudiado a fondo los mitos y sobre todo su estructura ha sido el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, que vamos a enseñarle aquí, que es ese señor, muy severo en la cara, ¿eh? Y para este autor los mitos reflejan, fíjese, la organización binaria de la mente. Es decir, este señor asume que nuestra mente está organizada en términos antitéticos, que es binaria. Luego veremos por qué. Para este autor, los mitos reflejan la organización binaria de la mente y los humanos tienden a ver el mundo como reflejo de su propia estructura física y cerebral. Es decir, que proyectan en los mitos la propia estructura de la mente y por eso los mitos son binarios. Lo vamos a ver enseguida. Los mitos, dice él, tratan de la percepción y reconciliación de los opuestos. Son mediadores de las contradicciones y las antinomias. Y el propósito de todo mito es aportar, dice textualmente, aportar un modelo lógico capaz de superar una contradicción. En mi libro El cerebro nos engaña, yo hablaba de la posibilidad de que los mitos fuesen el reflejo del propio desarrollo del cerebro a lo largo de los siglos. Sobre todo, los mitos de la creación, porque parecen dar a entender que se trata del despertar de la conciencia humana. Sobre todo, de los aspectos dualistas de esa conciencia. Luego veremos que la conciencia no solamente es dualista. Precisamente en este libro yo me quejaba de que, aunque había muchas interpretaciones de los mitos, faltaba una que relacionase el mito con el desarrollo neurológico y psicológico del ser humano. Hay un filósofo alemán que se llama Friedrich Schelling, que en su obra La filosofía de la mitología, esta es una edición italiana, como ven, ya había notado que las contradicciones que se encontraban en los mitos se debían a oposiciones empotradas en las estructuras de la propia mente. O sea que ya él había asumido que en la propia mente teníamos esas estructuras. Él consideraba que la mitología era un libro de jeroglíficos en el que se podía descifrar la historia primordial del ser humano, y concluyendo que las estructuras que crean los mitos en las más diferentes culturas eran similares porque similar era la mente de los que las crearon. Se anticipó con esto, Schelling, en un siglo aproximadamente, al estructuralismo antropológico de Claude Lévi-Strauss. Y también el teólogo protestante alemán Ernst Benz, que no he traído imagen, decía que el proceso mitogénico era la historia de la conciencia humana. Y hay un escritor francés, filósofo también, que es ese señor, una cara francesa indiscutible, Bernard de Fontenelle, del siglo XVII, bueno, del siglo XVII al XVIII, vivió nada menos que 11 años, y consideraba la mitología como una época concreta de la historia de la conciencia humana. Así que, como ven, el tema de que los mitos reflejan el desarrollo de la conciencia no es tan actual, sino que tiene ya sus antecedentes. Y hay una psicóloga que trabajó durante muchísimos años con Carl Gustav Jung, que es Marie-Louise Franz, esta señora que ya ha fallecido, y tiene un libro que se llama The Creation Myths, es decir, los mitos de la creación. Ella estudió diversos mitos de la creación y pensaba que estaba claro que representaban procesos inconscientes y preconscientes sobre el origen de la percepción consciente del hombre del mundo. En realidad seguía naturalmente a su maestro Jung. Y hay un profesor de la Universidad de Nueva York, que es ese señor, David Adams Leeming, que escribió un libro titulado El mundo de los mitos, o El mundo del mito, en el que se dice que el nacimiento del mundo a partir del caos o de la nada, o el hecho de que un héroe nazca de una virgen, como por ejemplo Mitra, Atis, Dioniso, Heracles, Zoroastro, Krishna, Buda o Jesús, es una metáfora, según él, del despertar
de la conciencia a partir del inconsciente. Partiendo pues de la tesis del libro El cerebro nos engaña, a saber que la mitología podría ser el reflejo del desarrollo de la mente humana, ahora podemos analizar algunos mitos para ver cómo se pueden considerar a la luz de esta premisa. Y para ello nada mejor que los mitos de la creación, como he dicho, que suelen ser los más antiguos. Para Barbara Sproul, que es una profesora de religión en el Hunter College de Nueva York, los mitos de la creación son el fundamento sobre el que se construyen todos los mitos posteriores. Son manifestaciones de una esencia, de una realidad que no existía entonces en un pasado remoto, sino que existe hoy y siempre existirá. Es una realidad no dualista, previa a todo pensamiento dualista. Lo vamos a ver enseguida. Barbara Sproul considera que nuestro pensamiento opera en contrastes. Vamos otra vez con el pensamiento binario, pensamiento dicotómico, dualista, etc. Que es una parte de nuestro pensamiento, pero no el único, sino probablemente una de las formas más antiguas de pensamiento. Lo vamos a ver enseguida. Y hay otra señora, profesora de la Universidad Privada John F. Kennedy en Pleasant Hill, en California, se llama Isabella Price, que en su libro En el comienzo, in the beginning, los mitos de la creación a través de las culturas, dice que de la unidad primordial surge la dualidad. Y pone como ejemplo el dios Ometeotl en la mitología mexicana, que incluía tanto lo masculino como lo femenino. O sea, el dios que incluye la dualidad masculino-femenino. O Atum, considerado como el dios creador de la cosmología, la antigua cosmología egipcia, que se creía tanto que era masculino como femenino, es decir, andrógino. Pero previamente existía la oscuridad original, el vacío amorfo, el sueño cósmico primordial, etcétera, que puede también interpretarse metafórica y psicológicamente como un estado de conciencia inconsciente o no despierto. Es más, se podría entender como el cerebro emocional, del que luego sale la conciencia. En esa época de las aguas primordiales, el sueño cósmico, etcétera, el tiempo y la dualidad no existían. En estos mitos, repito, de la creación, se puede decir que partiendo de una unidad, totalidad, se produce una división en dos partes, es decir, se genera el pensamiento dualista, binario, antitético, lo que puede considerarse como el nacimiento del pensamiento lógico-racional. A fin de cuentas, el pensamiento lógico es binario, como es lógico. Repetición. Pues bien, como ejemplo de este fenómeno del nacimiento del pensamiento dualista, podemos citar el libro atribuido a Lao Tse, filósofo chino del siglo IV a.C. El libro se llama Tao Te Ching, y les recomiendo, es un extraordinario libro, yo lo tengo en varios idiomas porque es un libro que me encanta, que dice lo siguiente: el Tao engendra al uno, el uno engendra al dos, el dos engendra al tres y el tres engendra a los 10.000 seres. Los 10.000 seres llevan a sus espaldas el yin, la oscuridad, y el yang, la luz. Fin de la cita. O sea que a partir de la unidad se llega a una división dualista de cielo y tierra, de los dos principios contradictorios que llevan consigo los 10.000 seres. Con otras palabras, para el taoísmo, todos los seres llevan en sí el dualismo, los dos principios contradictorios, el yin y el yang, las dos fuerzas primitivas, la oscura, tranquila, engendrante y femenina del yin, y la brillante, móvil, fecundante y masculina del yang. Esto con respecto al Tao Te Ching. En el mito de la creación de los indios Hopi, que se consideran los primeros habitantes de América, el primer mundo fue Tokpela, el espacio infinito. De nuevo, un término unitario. Pero antes estaba solo el creador, Tayoba. No había principio ni fin, no había tiempo ni forma de vida. Entonces el creador concibió lo finito. Creó a Sotuknank diciéndole: yo soy tu tío y tú mi sobrino, y le ordenó que crease la primera sustancia sólida.
luego las aguas, los aires, etc. Y luego creó su ayudante, Kokianguti, que se llamaba la mujer araña. Esta tomó un poco de tierra, la mezcló con su saliva y formó dos seres, dos gemelos, Pocanhoya y Palenauhoya. En este mito llama la atención primero que el ser indiferenciado, infinito, concibe lo finito, o sea que de él mismo surge la dualidad. Y en segundo lugar, que su ayudante, la mujer araña, da lugar a dos gemelos, confirmando que la creación es un proceso por el cual de la unidad surge la dualidad. Y luego de la dualidad surgen todos los seres, como en el Tao Te Ching. Así que el dualismo puede manifestarse en los mitos como seres gemelos, como ocurre en numerosos mitos de América, o en la dualidad masculino-femenino. Barbara Sproul decía que los mitos abstractos es el caos primigenio el que se divide en dos, mientras que en los mitos concretos esta división se personifica, por ejemplo, en los gemelos o en dioses antagónicos. Piensen, por ejemplo, en Hormuz y Ahriman en la Persia antigua. A veces es el dios el que se sacrifica o sacrifica una parte de sí mismo, corta una parte de su cuerpo y forma con ella el mundo. Otras veces el dios crea el mundo escupiendo o masturbándose, una parte de sí mismo. Es en Egipto, por ejemplo, donde el dios Nebuchadnezzar contiene todas las dualidades, tanto manifiestas como no manifiestas, masculino y femenino, corporal y espiritual. Nebuchadnezzar surge de que son las aguas primordiales, otra vez la misma. Se masturba e introduce el semen en su boca, y una vez fertilizado, lo escupe, creando a Shu, dios del aire y principio de la vida, y a Tefnut, diosa de la humedad y principio del mundo. De nuevo, dos dioses gemelos, y encima uno masculino y el otro femenino. Pues bien, desde el punto de vista neurobiológico, este operador binario del que hablaba D'Aquili, el psiquiatra que les mostré antes, que daría origen al pensamiento dualista, se localizaría en el giro supramarginal que está en la frontera entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y siempre, generalmente, en el hemisferio dominante, que la mayoría de las personas suele ser el izquierdo. Sobre todo en aquellos que son diestros. Este área donde se localiza el pensamiento binario es un área importante porque ahí convergen muchas aferencias del cuerpo, que se llaman somestésicas, aferencias visuales, aferencias auditivas, etc. Y es un área asociativa de las áreas asociativas, se dice. Es decir, desde el punto de vista evolutivo, es un área extraordinariamente moderna, es tan moderna como la corteza prefrontal en los seres humanos e incluso en los animales que están muy cerca de nosotros. Otro ejemplo paradigmático de la aparición del dualismo a partir de la unidad lo tenemos en la Biblia. Fíjese, en el Génesis, en el jardín del Edén, que es una especie de paraíso terrenal que representa la unidad primordial, es decir, para mí, el cerebro emocional, el sistema límbico, en ese paraíso terrenal se encuentra Adán. Pero Adán es andrógino. Si leen el Génesis, Yahvé dice, hombre y mujer lo he hecho. Y no solamente porque lo dice Yahvé, sino porque además contiene lo femenino y lo masculino, ya que de él va a surgir la mujer a partir de una de sus cosillas. Pero es que además, en ese jardín del Edén, se encuentra el árbol del bien y del mal. De nuevo, una imagen de la totalidad, el paraíso, del que sale la dualidad a través de los principios contradictorios en ese árbol del bien y del mal. Como saben, Dios prohíbe a Adán y a Eva que coman los frutos de ese árbol. Pero la serpiente les explica que es porque el día que coman de él, se les abrirán los ojos, serían como dioses y conocerían lo que es bueno y lo que no lo es. Con otras palabras, adquirirían el pensamiento dualista, lógico-racional, y perderían el paraíso de la unidad primigenia. Y efectivamente, Dios los expulsa de esa unidad e impide que vuelvan a ella colocando querubines con espadas flamígeras
en la puerta para impedir que volviesen al paraíso. Con otras palabras, cuando adquirimos la conciencia dualista, hemos perdido el paraíso, que solamente volvemos a adquirirlo en los ensueños. Ahí volvemos de nuevo a el cerebro emocional. En la mitología china, en el comienzo del tiempo, el universo consistía solamente en un gigantesco huevo. El huevo también es una idea de la unidad muy conocida en algunos mitos. Y dentro de ese huevo se encontraba un gigante durmiendo. El gigante se llamaba Pangu. Y un día Pangu se despertó y se estiró, por lo que el huevo se partió en dos. Las partes ligeras del huevo se convirtieron en el cielo, mientras que las pesadas formaron la tierra. Esta separación marca el comienzo del yin y del yang, las dos fuerzas opuestas que ya conocemos del universo. De nuevo, de la unidad surge la dualidad. Y en las crónicas del Japón, Nihonki o Nihonshoki, que son una de las fuentes más antiguas e importantes de la mitología japonesa, se dice, cito textualmente, en el principio, cielo y tierra no estaban separados. Y el yin y el yo, es decir, el yin y el yang, no estaban divididos. Formaban una masa caótica semejante a un huevo, de límites imprecisos, repleta de gérmenes. La parte más pura y ligera se desgajó para dar origen al cielo, mientras que la parte más pesada y densa se depositó formando la tierra. Y en la India, en los Upanishads, es decir, en los libros sagrados hindúes, concretamente en el Brihadaranyaka Upanishad se dice, en el principio esto era el Atman, bajo la forma de un hombre. Mirando a su alrededor no vio nada distinto de sí mismo. Dijo primeramente, soy yo. Bueno, este es el nacimiento de la conciencia. Por tal razón yo fue su nombre. Por tal razón, se repite mucho de por tal razón. Hoy día si se llama a una persona dice primeramente, soy yo, y luego agrega su nombre. Tuvo miedo. Por tal razón el que está solo tiene miedo. Reflexionó. Si no existe nada distinto de mí, ¿de qué tengo miedo? Entonces su miedo desapareció. Pues, ¿de qué había de tener miedo? En verdad, el miedo lo suele producir otro. No gozaba. Por tal razón, el que está solo no goza. Deseó un segundo. Era del tamaño de un hombre y una mujer abrazados. Otra vez la dualidad. Se dividió a sí mismo en dos. Y entonces se produjo el esposo y la esposa. Por tal razón, el cuerpo es la mitad de uno mismo. Esto recuerda a Platón, pero no vamos a entrar ahora a eso. Así que el ser primigenio, andrógino, no encuentra placer en su soledad y abandona el paraíso de la participación mística con la naturaleza. Por cierto, la palabra participación mística es de otro antropólogo francés, Lévi Brul, y se siente distinto a ella. Comienza pues el pensamiento dualista. Y en otra Upanishad, en el Chandogya Upanishad se dice, en el principio era solo no ser. Aquello era lo que existía. Evolucionó, se convirtió en un huevo. Durante un año yació, se abrió en dos, una mitad de la cáscara era de oro, la otra de plata. La de plata es la tierra, la de oro el cielo, la misma historia. Y en el mito de la creación de los Fon, fíjese, nos vamos a los habitantes más antiguos de Dahomey, en África, los Fon. Pues se relata que el mundo fue creado por un Dios que era al mismo tiempo hombre y mujer. Estas son las imágenes que están en todas partes, ¿no? Y que probablemente heredamos todos. Y este creador se llamaba Nana Buluku y dio lugar a dos gemelos, Mabu y Lisa. A Mabu la mujer le dio el mando de la noche, a Lisa el hombre el mando del día. Por tanto, Mabu es la luna, que habita en el oeste, mientras que Lisa es el sol, que habita en el este. En Grecia, el orfismo, lo hemos mencionado me parece la última vez, el orfismo es una corriente religiosa de la Grecia antigua que está relacionada con Orfeo, personaje de la mitología griega, aunque se dice que procedía de Tracia, por lo tanto los griegos no lo consideraban propio. Tocaba la lira y conseguía que tanto animales como seres humanos se reuniesen para oírlo. Enamoró a la bella Eurídice y logró dominar a Cerbero, que era un perro, de ahí el nombre Cancerbero. El perro que tenía 3 cabezas y guardaba la puerta de Hades, es decir, el inframundo o el infierno griego. Pues bien, en la cosmogonía órfica se relata que lo primero fue la noche. Otra vez
idea de una unidad primordial, y que de ella surgen el cielo y la tierra, y también la pareja océano y Tetis, y así hasta la sexta generación. Se van produciendo dualidades durante 6 generaciones. Y si recuerda, en Persia tenemos al dios Ahriman, también llamado Angra Mainyu, que significa espíritu destructor, y que es el hermano gemelo y opuesto de Spenta Mainyu, espíritu bienhechor, ambos hijos de Hormuz, que era el espíritu benéfico. De nuevo surge el dualismo. De Hormuz nacen los 2 principios espíritus, el bienhechor y el destructor. Y el dualismo también se expresa en 2 principios, el principio de la luz, que es Hormuz, y el principio de las tinieblas, que es Ahriman. Es difícil, si no imposible, saber cuándo surge esta forma de pensamiento que hemos llamado dualista. Hay un egiptólogo alemán, Walter Wolf, que en este libro, Historia Cultural del Antiguo Egipto, dice que el pensamiento del hombre en el Paleolítico estaba influenciado por la magia, lo que quiere decir que su conciencia no había adquirido aún el estadio en el que se encuentra ahora. Probablemente para ese hombre del Paleolítico, el yo y el mundo eran todavía una sola cosa. El sujeto no tenía conciencia del objeto como algo enfrentado a él. Por cierto, llama la atención que nosotros hagamos la división entre yo y el mundo, como el yo estuviese enfrentado al mundo, como si el yo no estuviese dentro del mundo. ¿No? Es interesante. Así que muy probablemente, según este hombre, en esa época el pensamiento dualista no había sido aún desarrollado y era un hecho la participación mística con la naturaleza. Bueno, si volvemos a la mitología egipcia, hay 3 tipos de mitología según el lugar donde se genera. Por ejemplo, en la ciudad de Heliópolis, pues Atum es el dios supremo, que ya lo hemos mencionado, y que genera a Shu, el dios del viento, y a su correspondiente femenino Tefnut. Y de ellos surge otro par, Geb la tierra, Nut el cielo. Y estos a su vez 4 hijos, Osiris, Isis, Set y Neftis. Generalmente están en contradicción. Recuerden, Osiris y Set son enemigos mortales. En otra ciudad de Egipto, Hermópolis, relata que el mundo surge por la acción de 8 fuerzas primordiales. Nun, las aguas primordiales, y su correspondiente femenino. Hu y Hauket, Kuk, la oscuridad, y Kauket, la claridad, etcétera, etcétera. Y finalmente Memphis, la tercera cosmogonía que cito, la capital del antiguo imperio, ahí se veneraba un dios con forma humana que se llamaba Ptah. Y la creación se cumple con su corazón y su lengua, dice. Corazón y su lengua. Para los egipcios el corazón en realidad es el cerebro, es la mente. Porque ellos pensaban, al igual que Aristóteles, que el alma estaba en el corazón y no en el cerebro. Así, nosotros traducimos alma por psique o por mente, y efectivamente, según la mitología de Memphis, la creación se cumple por el corazón y la lengua de Ptah. Es decir, con las fuerzas de la mente y con la palabra creadora. Esto es muy interesante. Precisamente en el mismo texto donde figura esta mitología se añade la explicación de lo que significa el corazón y la lengua en los seres vivientes, lo que hace suponer que efectivamente se refiere a la mente y a la palabra. Todas las cosas para esta mitología se forman o son creadas al pronunciar su nombre. Esto nos recuerda algo, ¿verdad? Porque en el Génesis, Yahvé hace toda la creación por la palabra. Hágase la luz, hágase esto, hágase eso. Y también nos recuerda la doctrina del Logos cristiana. En el principio era el verbo del Evangelio de San Juan. Quizá debe entenderse que el lenguaje surja conjuntamente con la conciencia. Ya he dicho anteriormente que un investigador, Davidson, tiene la hipótesis de que el lenguaje surge precisamente hace 40.000 años en la explosión cultural de la que hablamos el lunes pasado. En la cosmología de Babilonia, el Enuma Elish, que es el texto más famoso en Oriente Medio, es un poema precioso, es un poema épico, y se llama Enuma Elish porque son las primeras palabras del poema, que significa cuando en lo alto. Se descubrió en las ruinas del palacio del rey Asurbanipal
siglo VII antes de Cristo, en la biblioteca de la ciudad de Nínive, en tablillas con escritura cuneiforme, y es seguramente mucho más antiguo. Los sucesos se refieren a la primera dinastía de Babilonia, nada menos que el siglo XXI antes de Cristo, y concretamente al reinado del rey Hammurabi, que es el siglo XX antes de Cristo, aunque hay partes más antiguas, como he dicho. En la primera tablilla se dice que cuando en lo alto el cielo y la tierra aún no tenían nombre, nada existía excepto el caos acuático o aguas primordiales, de cuya masa se aislaron dos principios elementales, denominados Apsu, el océano primordial, y Tiamat, el mar tumultuoso. Y de la mezcla de sus olas surgió en primer lugar Mumu, el mensajero, y dos serpientes divinas, Lajmu y Lajamu, que a su vez originaron a Ansar, es el horizonte celeste, y a Kisar, el horizonte terrestre. Y luego de esta pareja surgen todos los demás dioses. Es muy curioso que se hace hincapié en el hecho de que la pareja Lajmu y Lajamu se crean, entre comillas, cuando ningún nombre había sido pronunciado, lo que podría interpretarse como si la pareja dual fuese acompañada del nacimiento del lenguaje. Pues bien, hay otro mito de creación en Nueva Zelanda, perdone que le estoy cansando quizás demasiado con tanto mito, pero así se llama la conferencia, Cerebro y Mito, ¿no? No le voy a hablar ahora de la explosión cultural. Pues bien, en Nueva Zelanda hay otro mito de la creación muy interesante. El dios del cielo se llama Papa y la esposa se llama Rangi. Estaban muy enamorados y abrazados, lo que significaba que el cielo y la tierra estaban sólidamente unidos, la unidad primordial, y no entraba la luz en el mundo. Papa dio luz a varios hijos que se encontraban adheridos entre sus padres y no podían escaparse. Finalmente, los hijos decidieron que tenían que salir. Y uno de ellos, Tane, sugirió que debían forzar a sus padres a separarse. Todos los demás estuvieron de acuerdo pensando que era una buena idea. Pero lo intentaron uno tras otro sin éxito. Y finalmente Tani realizó un intento. Se dobló varias veces sobre sí mismo hasta que se hizo muy pequeño, se deslizó entre sus padres y puso los pies contra Rangi, la madre, y los hombros contra Papa, el padre, y empezó a empujar. Y empujó horas, días, semanas, años y años y años, hasta que finalmente separó a sus padres. Y entonces la luz entró en el mundo y por primera vez desde que el mundo fue creado, las plantas comenzaron a crecer, etc. Pero Rangi y Papa estaban tan tristes separados que empezaron a llorar y llorar. Las lágrimas corrieron formando los ríos. Luego se formó el mar e incluso se amenazó con inundar el mundo, por cierto. El diluvio universal es otro mito universal que está en muchísimas culturas. Entonces algo había que hacer. Uno de los hijos le dio la vuelta a Papa de manera que Rangi no podía verlo, así que ya no lloraba tanto. Pero pueden verse aún sus lágrimas cada mañana porque son las gotas del rocío sobre la hierba y las nieblas que se levantan de la tierra son los suspiros de Papa. Es una preciosidad. Esto es Nueva Zelanda, fíjense. Así que podemos decir, resumiendo, que los mitos de la creación probablemente están revelando el despertar de la conciencia que comienza de forma dualista, o sea, en términos antitéticos. Y el psiquiatra de Pensilvania, que ya lo hemos mencionado, que ya falleció, Eugene d'Aquili, supone, como he dicho antes, que esta forma de pensar se debe a la acción de una parte del cerebro que le llama operador binario y que su función sería extraer significado ordenando los elementos abstractos en diadas que implican diversos grados de polaridad, de manera que cada polo de la diada derivaría su significado por contraste con el otro polo. De manera que la luz es luz en contraste con la oscuridad y la oscuridad es oscuridad en contraste con la luz. Y d'Aquili, como he dicho antes, supone que en el lóbulo parietal inferior es donde se encuentran estas operaciones lógico-gramaticales, donde está el operador binario. Por cierto, que esto parece ser cierto, lo dice el hecho de que un neuropsicólogo ruso, Alexander Luria, tenía un paciente con una lesión en esa parte del cerebro, en el lóbulo parietal inferior, en esta región, donde d'Aquili pensaba que se encuentra el operador binario. Y este señor era incapaz
de formar categorías lógico-gramaticales. Y cuando se le decía luz y que nombrase lo opuesto, incapaz de nombrar lo opuesto. No podía ya pensar en términos antitéticos. Luego es lógico pensar que la destrucción de esa región había acabado con la función del operador binario. Es más, también era incapaz de usar grados comparativos como mayor que, menor que, mejor que, etcétera, siempre. Por cierto, esta oposición binaria, antitética, también se da en pueblos primitivos, pero en el espacio, en los poblados. Por ejemplo, hay un antropólogo de la Universidad de Harvard, que es este señor David Maybury Lewis, que en su libro La atracción de los opuestos se pregunta por qué las sociedades de todo el mundo organizan su pensamiento y sus instituciones sociales en patrones de opuestos. Es decir, muchos poblados están divididos en dos. Todavía en África hay muchos poblados que están divididos en dos partes, ¿no? Y por eso se preguntaba. Y respondía, porque el cerebro humano posee un operador binario, una estructura neural responsable del pensamiento dualista. Así que resulta curioso que los términos antitéticos pueden combinarse con valencias afectivas o emocionales, de manera que la palabra dentro suele identificarse como bueno y fuera como malo, arriba como bueno y abajo como malo, por eso cielo y infierno, derecha como bueno e izquierda, sinistra, en italiano, siniestro, como malo, delante como bueno, detrás como malo, etc. Y esto se puede observar en muchas culturas. Y la explicación habría que buscarla en que la experiencia arriba, dentro o delante parecen ser mucho más seguros que los opuestos. Pues bien, en mi opinión, el pensamiento dualista es solo una forma, como dije al principio, de pensamiento y no la única. Yo diría que esa forma de pensamiento es en sí misma dual, en el sentido de que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esto es válido para todo. Para mí representa una forma primitiva de pensamiento que surge con el propio emerger de la conciencia. Hay autores que consideran que los opuestos cumplen una función esencial, ya que, por ejemplo, la luz puede que no se reconozca, como he dicho antes, sin su opuesto, la oscuridad. Ambas están relacionadas. Esta manera de pensar sería útil como fuente de conocimiento en el contraste y en la comparación de un contrario con el otro. Pero el pensamiento dualista puede ser extremadamente negativo y suponer una regresión, un regreso a un pensamiento más antiguo, arcaico y peligroso, como ocurre en las ideologías. No me voy a extender con las ideologías, será el tema probablemente de otra conferencia posterior, pero en las ideologías se desarrolla el pensamiento binario de manera extraordinaria. Y yo lo considero un atraso, un regreso. Por ejemplo, la división en el nacionalsocialismo entre arios y judíos, una división peligrosísima, porque termina con la eliminación de los judíos. Es decir, una división en donde se proyecta sobre el contrario, todos los males que uno tiene se proyectan en el otro, de manera que todo es malo y nosotros somos todos buenos. Esa manera de pensar primitiva, dualista, es peligrosísima, como también lo fue en el marxismo-leninismo, la división entre burgueses y obreros. ¿Cuánta gente ha muerto por ello? O pensemos también en España. Tenemos una ideología muy cerca, la división de catalanes y charnegos, o en el País Vasco la división de vascos y maquetos. Peligrosísimas las ideologías. Así pues, los mitos nos hablan del comienzo de nuestro pensamiento lógico-analítico, que es un pensamiento, a mi entender, primigenio y que ha sido útil, pero que tiene también sus inconvenientes. Así que muchas gracias por su atención.